Buenas noches, docente. Mi nombre es Cristiano de Izquierda. En ese momento vamos a realizar la segunda parte de la tarea académica 2. Discriminación y protestas en el Perú. Según medios informan de la Amnistía Internacional, que acusó a las autoridades peruanas a actuar con un marco de sesgo racismo en la represión de las protestas realizadas en nuestro país. Basándose en datos de la Defensoría del Pueblo y Amnistía, se encontró que violaron los derechos humanos en las protestas por la cantidad de muertes arbitrarias y debido a la represión estatal. Para ello se afirma como mayoría la población indígena con las que sufrieron pérdidas humanas y la población indígena con respuesta solo al 13%. La población del Perú sufrieron el 80% en total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. La Organización de los Derechos Humanos acusa a las Fuerzas Armadas y a la seguridad del orden por su uso desproporcionado de la fuerza al utilizar armas de fuego con municiones letales como uno de los principales métodos para los manifestantes. No obstante, el ministro de Defensa del país es la encargada de la investigación en curso. Por otro lado, según el diario Expreso, se dio a conocer que el gobierno de la presidenta Diana Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos, respondieron en extenso comunicado a la Organización de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional por su informe sobre la situación política y social en el Perú, que el compromiso del Estado peruano es para proteger el derecho y la protesta pacífica, cuando no hay aquellos actos violentos orientados para afectar el orden público constitucional y el Estado del Derecho. Al respecto, sobre las pérdidas de vidas humanas ocurridas en las protestas y actos vandálicos, desde el 7 de diciembre del 2022, el gobierno se mostró en afirmar que en el Perú no existía una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Por ello, el Ejecutivo está brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones. Por otra parte, el Ministerio Público, con el fin de identificar eh, los responsables de las graves infracciones de los derechos y la vida que también la propiedad pública y privada se ha realizado a los manifestantes. En los últimos meses ante esto hay personas que opinan que la protesta realizada en nuestro país trajo muchas muertes y también ha dejado muchas familias desamparadas porque no encuentran justicia por las pérdidas de sus seres queridos. Y nadie podrá remediar este dolor y las pérdidas humanas. No obstante, las personas que opinan de esta manera distinta, porque ellos ven las protestas realizadas en el Perú, culpa al gobierno de la presidenta Dina Boluarte por ser un gobierno usurpador, por tanta corrupción que existe y ellos son culpables todas las protestas y pérdidas humanas. Frente a este contexto, surge la siguiente interrogante. ¿Consideras En cuanto a esa interrogante, nosotros consideramos que se pudo evitar las pérdidas de vidas humanas de la represión de las protestas realizadas en nuestro país? Por ello, así, por ello, nosotros consideramos que en el país se haya podido evitar vidas humanas, al menos para apaciguar las protestas y para las personas eran conscientes de dónde estaban, menos apaciguar yendo a protestar
arriesgándose la vida para poder sufrir lesiones y heridas o muertes. Con el objetivo de respaldar mi argumento, hay dos informaciones relevantes. En primer lugar, en el diario El Comercio en 2023 informó que la Amnistía Internacional asegura que la muerte de manifestante peruano choque con las fuerzas del orden durante las protestas, muestra que hubo una respuesta estatal debida y coordinaba quien fue que ordenaba, toleraba por altos cargos para actuar en contra de los manifestantes. En Perú hay muchas preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos durante la protesta con enfoque en un posible sesgo de racismo social. Esto significa que algunos grupos étnicos, como la población indígena, podrían haber sido tratados de manera desigual en la represión de las protestas. Estas estadísticas que indican que el alto número de pérdidas humanas en áreas indígenas son alarmantes y plantean preguntas sobre el curso de la fuerza, sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades. La Amnistía Nacional e Internacional, perdón, acusa a las Fuerzas Armadas y la inseguridad y la seguridad de usar un uso excesivo de la fuerza, incluyendo armas de fuego, por lo que es convertido y se debe evaluar así. Cuidadosamente es necesario debe realizarse una investigación parcial para establecer la verdad y garantizar la justicia. En segundo lugar, Frecuencia Latina dio a conocer la Amnistía Internacional presentó a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, su informe preliminar de manifestantes en Ayacucho, Andahuaylas y Chincheras, y Lima. Sostuvo que las autoridades peruanas actuaron con un marco de sesgo racista en las manifestaciones contra el gobierno. Guevara afirmó que las más altas autoridades existió un racismo sistemático que violente a la población indígena y campesina, acompañada de representantes de víctimas de Cusco y Ayacucho. Se advirtió que el Poder Judicial ralentizó casos contra los derechos humanos en las protestas. La situación genera divisiones en la opinión sobre quién es culpable y cómo se debe abordar esta problemática. Por esta razón, ante lo expuesto, considero que en el país se haya podido evitar las pérdidas humanas o en menos se reciban las pérdidas humanas. Conclusión, se presenta un panorama complejo en las protestas y la represión en el Perú, donde la Amnistía Internacional acusa a las autoridades peruanas con sesgo racista y de violar los derechos humanos, con un enfoque en la población indígena que ha sufrido la mayoría de muertes. El gobierno, por su parte, defiende su compromiso con la protección del derecho a la protesta pacífica y argumenta que no hay una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Sin embargo, la falta de consenso en la sociedad peruana sobre quién es el culpable de las protestas y las muertes genera divisiones y desafíos de búsqueda de justicia y soluciones. La situación requiere una investigación parcial y un diálogo abierto para abordar de manera efectiva los problemas de los derechos humanos y el descontento social en el país.